Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración y vida devocional del cristiano. Según Lucas, el capítulo 11, el versículo del 1 al 4, habla sobre Jesús y la oración y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús se aparta a orar. El mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida es la que nos dio Jesús, el Maestro. Las escrituras dan testimonio que él se apartaba a lugares a orar solo. Algunas veces lo hacía durante toda la noche. Jesús pasó la noche orando a Dios, según Lucas capítulo 6, versículo 12. La oración para Jesús era la vida misma. Era como el cordón umbilical de donde extraía el sustento de Dios. Era su mayor devoción, su más grande inspiración, su mayor anhelo, hasta el punto de hacer de la oración un mandamiento, según Lucas el capítulo 11 del 2 al 4, que es lo que acabo de leer. Por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús, hicieron de la oración un estilo de vida y eso les trajo grandes resultados y constituyeron la oración, al igual que Jesús, como un mandamiento. Según ahí en Hechos, el capítulo 1, el versículo 13 y 14, cuando dice el versículo 13, cuando dice claramente, dice: cuando llegaron, ¿quiénes? Los discípulos subieron al aposento alto donde se alojaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, dice, perseveraban unánimes, o sea, juntos, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí estamos viendo varios pasajes, por decir también en Hechos, el capítulo 4, el versículo 23 y 24, habla sobre la oración unánime. Hubo oración en comunión. Pablo le escribe a los tesalonicenses en forma imperativa, no impositiva, cuando les dice: cuando usted no tenga ganas de orar, no lo haga. Le dice: porque ustedes no han entendido la fuerza y la sustancia y los privilegios que hay en la oración, porque es que la oración para usted tiene que ser placentera, deleitosa, que usted se deleite y se complazca. ¿Por qué? Porque es que usted sabe con quién va a hablar, usted conoce el sujeto de la oración. Entonces es cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en forma imperativa, vuelvo y le repito, no impositiva, ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17, tan corta la expresión que dice: orad sin cesar. O sea, orad sin descanso, orad sin desmayar, orar sin detenerse. Reitero, la oración para usted debe ser placentera, deleitosa. ¿Por qué? Porque entiende el sentido y sabe con quién va a hablar. Nada obligado es gracia. Las imposiciones es ley, mas no gracia. La iglesia también en forma colectiva hizo de la oración un modelo para su vida, según
Lo vemos también ahí en Hechos capítulo 12, el versículo 5 que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es un tipo de oración de intercesión. En nuestras congregaciones tenemos muchos administradores, pero pocos intercesores. Después de analizar esta verdad, tenemos suficientes razones para seguir este modelo, ¿verdad? Y hacer de la oración parte de nuestra vida. Cuando hablo de la vida devocional en oración, esta debe ser nuestra prioridad después de Dios. No primero la oración y después Dios, como ha sucedido con muchos que han tomado en primer lugar la oración y luego Dios. No, cuando esto sucede es cuando se convierte esta persona en religioso. Aquí es lo contrario. La invitación es que la prioridad sea Dios, después la oración. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de la oración. Sí, nunca nos olvidemos que lo que hagamos en Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él y lo que recibamos de Él. La pregunta es, ¿qué sabe la iglesia de la oración? Porque es que hay un principio establecido en la palabra que indica que nunca debemos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Según el principio, lo importante no es tener, sino conocer, y lo importante no es conocer, sino aplicar. Jesús dijo en Juan 3:11, de cierto os digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora bien, según este pasaje, nunca podemos hablar lo que no conocemos y nunca podemos testificar lo que no sabemos. El apóstol Pablo dijo en primera carta a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Según el pasaje, nunca podemos profetizar más de lo que no conocemos. Todas nuestras acciones están limitadas a un conocimiento. Un gran porcentaje de los creyentes en nuestras congregaciones tienen muy poco conocimiento acerca de la oración. Por esta causa se hacen oraciones inoportunas. Se ora cuando no hay que orar. Un ejemplo de esto es el tipo de Moisés. El mar al frente, el desierto al lado, se tira a tierra a orar y le dice Dios, no es tiempo de orar, es tiempo de creer, es tiempo de actuar. Párate y toca el mar con la vara que tienes en tu mano. En otras palabras, ¿sí? Le damos a la oración un lugar y valor que no le corresponde hasta el punto que pasamos a ser esclavos e idólatras de la oración. Idólatra porque ocupa el primer lugar tu oración que Dios. Esclavo porque tienes una presión consistentemente, te sientes mal porque no oras, sientes que estás descarriado. Eso es religiosidad. Estas son oraciones que rompen la comunión con Dios. Oramos con actitudes equivocadas, hasta el punto que nos preocupa más el lugar donde se lleva a cabo la oración que por el contenido de ella. Muchas veces desconocemos el sujeto de nuestra oración, perdiendo así el verdadero sentido de ella. El sujeto de la oración es Dios. Sus oraciones son cortas o mis oraciones son cortas. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente a Dios y en 10 minutos decimos lo poquito que conocemos teóricamente de Él. Nadie puede hacer efectiva la oración si no conoce a quién va dirigida. Una oración tiene sentido cuando te diriges a Dios como Padre,
conociendo su paternidad, conociendo los nombres redentivos y calificativos de Dios. Conoces las propiedades y virtudes que hay en Dios. De esa manera, la oración va a tener sentido. Nunca será una oración tan efectiva cuando te diriges a Jesús como tu hermano. ¿Por qué? Porque conoces lo que es la fuerza de la hermandad. A los que creen en su nombre les dio potestad, o sea, derecho de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. Conoces los privilegios que tienes como hijo de Dios, que los mismos derechos que tiene Jesús como hijo, lo tenemos también nosotros. Se debe conocer esto, que no hay una oración tan fuerte como cuando te diriges al Espíritu de Dios como consolador, defensor, como el morador que guía, instruye y dirige. Por otro lado, se desconoce el propósito de la oración, o sea, el por qué y para qué orar, qué es la oración, los tipos de oración, los principios a cumplir para hacer efectiva la oración. Se desconocen estos propósitos. Porque es que los resultados de la oración consiste en ver la vivencia de Dios en nuestra vida como respuesta de nuestra oración. Oramos y hablamos a un espíritu que responde, que guía, que instruye, que dirige. Y oramos a un Padre que sí tiene respuesta a nuestras oraciones, que no estamos solos ni huérfanos. Conocer todo lo relacionado a la oración es tan importante, amigos, hermanos y ministros, que los discípulos por cultura eran instruidos en oración después de haber escuchado a Jesús orar. Le dijeron, enséñanos a orar, en Lucas 1:11:1. Dios no es aquel ser que te va a responder a la oración cuando ya no hace falta respuesta. Dios no es aquel que se le olvidó la oración que hiciste. No, la Biblia dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, según Salmo 121:3. Dios no duerme. Él tiene la capacidad de responderles a todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, o sea, Él está en todas partes, Él es todopoderoso, Él todo lo puede, Él todo lo conoce. Pero Él quiere que tú y yo entendamos que no podemos responder, que Dios no responde a oraciones que hacemos con desconocimiento de Él. Oración que rompe la comunión con Él. Oraciones con corazones incorrectos. A ese tipo de oraciones Dios no responde. Podríamos preguntar, ¿qué es la oración? La oración, según el testimonio de las Escrituras, es una conversación, es una plática. Ejemplo, vemos el caso de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 20 y 21 dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado, dice Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios le responde. En el diálogo o la conversación, también en Nehemías, Dios responde a la oración de ruego de Nehemías en relación a la restauración del pueblo de Israel. En el diálogo o la conversación hay ciertos elementos a cumplir para que se puedan caracterizar como tal.
En el diálogo se conversa en una forma pausada, sin algarabías ni gritos. El diálogo es la forma de expresión donde se comparte que la forma de pensar. La oración éticamente es un coloquio según sus características. Es un lenguaje desarrollado en forma correcta y organizada con sentido común. Por lo tanto, el grito y la algarabía son manifestaciones de violencia e instinto de locura y rompen con los principios éticos de la oración. El gritar o formar algarabía durante la oración, eso es producto de la desesperación, de la inseguridad e impotencia. En este terreno cayeron los sacerdotes de Baal al no tener respuesta de su clamor. Lo vemos registrado ahí en Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 27 al 29, cómo el pueblo se desesperaba, cómo el pueblo gritaba, cómo el pueblo se salía de sus casillas orando y clamándole a un Dios falso, un Dios desconocido, un Dios que no existía. ¿Sí? El hecho de que el profeta Elías se burlara de ellos irónicamente, excitándoles a que gritaran a su Dios, es una enseñanza de que al Dios nuestro no le tenemos que gritar desesperadamente, ya que Él escucha nuestras oraciones de inmediato. Es más, antes de orar, ya Dios sabe lo que tú vas a decir sin que tú conozcas lo que vas a decir. Dios se anticipa a conocer lo que tú vas a pensar. Eso se llama la prognosis de Dios. Un gemido o un silencio delante de Dios puede convertirse en la oración de más alto nivel y puede llegar a ser ¿qué? Puede llegar a ser la que más se escuche en el reino de los cielos. No es el timbre de voz lo que Dios tiene en cuenta en la oración, sino, escuche bien, sino el motivo y el contenido de ella. Porque es que la algarabía y los gritos son detestados por Jesús y Dios lo aborrece. Jesús no criticó el motivo de la oración, sino la forma de hacerlo. Él dijo, orad en lo secreto. Mateo 6:6. No olvides esta verdad. Dios tiene más deseo de escucharte que tú de hablar. Así que sed moderado y disciplinado en tu forma de orar, de conversar con Dios. No lo grites, porque Él no es sordo. Existen lamentablemente la verborrea y el protocolo como parte de la oración. ¿Qué es la verborrea? La verborrea es una tendencia o inclinación a emplear más palabras de las necesarias para expresar o decir algo. Entonces eso es lo cual podríamos decir que es la locuacidad excesiva. El protocolo, reglas, son reglas ceremoniales y diplomáticas establecidas que se dan por decretos o por costumbres para anticipar un discurso. Ejemplo, el saludo de un candidato a un auditorio, donde aquí el ejemplo de un cristiano en oración cuando dice Padre eterno, amado Dios, Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, ¿sí? Eso es un protocolo, una repetición de lo mismo. Son vanas repeticiones, como dice Mateo 6, 5 al 7, cuando dice que cuando oremos no hagamos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus muchas palabrerías serán oídos. Esto aparece en este pasaje, donde hace referencia a qué? A oraciones formuladas, repeticiones sin sentido que no hacen falta en el comienzo ni en el desarrollo de la oración. El término palabrería que utilizó Jesús en la exhortación del pasaje mencionado anteriormente de Mateo capítulo 6 versículo 5 al 7
es relativo a la verborrea que indica el exceso de palabras en la oración, es decir, hablar mucho para decir poco. Otro de los factores que podría entrar en vanas repeticiones son las muletillas que a menudo usamos con el fin de ¿qué? De rellenar y coordinar una oración, siendo las más usadas como gloria a Dios, amén, amén, Señor, Señor, gracias Señor, entre otros. Son repeticiones vanas. El hablar en lenguas espirituales de forma intercalada en la oración, cuando se hace en público, no tiene ningún sentido ante los oyentes. ¿Por qué? Porque es que no entienden nada. El apóstol Pablo hace correcciones sobre esta práctica. Dice que si el hablar en lenguas en público no tiene interpretación, entonces debe callarse y hable para sí mismo y para Dios. Con este tipo de interrelaciones con supuestas lenguas espirituales, dejan sin sentido la oración ante los oyentes. Pablo dice que cómo te dirán amén o secundarán tu oración los que te oyen si no entienden nada en relación a las lenguas espirituales. Está registrado ahí en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. El cambiar el timbre de voz, por ejemplo, sufriendo una transformación en el momento de la oración, no es debido, porque esto no le da ningún sentido o fuerza a la oración. Es de considerar que este acto es rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque se entra en el campo del espectáculo, queriendo impresionar a los oyentes cuando tú cambias a tu tono de voz. No es natural. Debemos ser naturales en la forma de hablar con Dios y usar nuestra propia voz. A Él no le asombra ni le convence el cambio del timbre de nuestra voz. Tampoco tratemos de impactar a los que no oyen, a los que nos oyen, perdón. La oración no es para ellos si estamos hablando con Dios. También es de mencionar que la oración es un diálogo, no un monólogo. ¿Qué es monólogo? Es el acto de hablar consigo mismo. Es una conversación donde no se espera respuesta de nadie y en su mayoría se requiere tener toda la razón. En este terreno, un gran porcentaje de los creyentes han caído conversando con Dios sin esperar respuesta de Él. Solamente hablan por hablar. Piensan que hablando con Dios y no dejarlo hablar, eso ya es una oración y no es así. Eso es un monólogo. La oración es un medio para alcanzar un fin, ¿verdad? Y el fin de la oración es que tener respuesta de ella. Así que una oración sin respuesta pierde su significado. El mismo tiempo que apartamos para hablar, debemos apartar también para escuchar. Resulta ilógico que entremos en la recámara para tener una conversación con Dios y luego no tener respuesta de Él. Dios quisiera contestar nuestras oraciones, pero uno de los motivos por el cual no lo hace es que nunca le cedemos el tiempo para que lo haga. Si en el momento del tiempo de la espera no tenemos respuesta a la oración, debemos en el transcurso del día estar atentos. Dios se valdrá de cualquier medio para dar respuesta, pero debemos estar en la sintonía del Espíritu para poder ¿qué? Escuchar la respuesta de Dios. En la carne nunca podemos sintonizar el espíritu. No, es un principio que el apóstol Pablo presentó cuando dijo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el sentido de la oración es que tenga respuesta. La Biblia nos da registro de hombres que tomaron decisiones y llevaron a cabo obras como resultado de la respuesta que recibieron de Dios en forma inmediata en respuesta a su oración. Moisés, José, Jacob, Josué y entre otros tuvieron respuesta.
El interés de Dios no es solo que hables, claro que no, sino que lo escuches y tengas resultado de la oración que hiciste. La fuerza de la comunicación no está tanto en que le dices a Dios, sino qué respuesta vas a tener de Él. Hay algunos requisitos que Dios responde a nuestras oraciones, tales como arregla tu altar para que Dios responda a tus oraciones, según Primera de Reyes capítulo 18, 30 al 39. El único que sale glorificado en la respuesta a nuestra oración es Dios. Jesús no oraba para que Dios hiciera. No, él oraba en agradecimiento al Padre por lo que ya estaba dentro de sus planes hacer. El único medio que tiene el creyente para comunicarse con Dios es la oración. Porque es que la oración es un principio singular para comunicarse con Dios, sea que medites o susurres. Es la única forma como medio de conversación con Dios. Quien no ora, no habla con Dios. Aquí es donde está el valor del tiempo de la oración. Mientras más oremos, por ende, más respuesta tendremos de Dios, siempre y cuando la oración se haga con sentido común, cumpliendo con los principios del reino. La oración nos permite llegar hasta la presencia de Dios sin ningún obstáculo. El único que le pone obstáculo a la oración en cuanto a la respuesta es el orador. ¿Eres tú o soy yo? Mientras cumplamos con los principios de la oración, nadie podrá hacer tropiezo a la comunicación de ella y menos a su respuesta. Porque es que el caso presentado, por decir en Daniel capítulo 10, el versículo 11 y 12, ahí y quiero leerlo, cuando está diciendo Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12 dice, me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, dice el ángel, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es totalmente aislado y no se ajusta a nuestra dispensación ni a nuestra disposición, ¿sí? Como oradores, no solo nuestras oraciones tienen acceso a la presencia de Dios, sino que estamos espiritualmente sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestras oraciones. No nos debemos comparar con los personajes del Antiguo Testamento. Ellos vivieron durante la dispensación de la ley. Ninguno fue lavado por la sangre de Jesús. Ninguno de ellos tuvo la justicia que usted y yo tenemos. Ninguno fue morada ni templo del Espíritu Santo como lo es usted y lo soy yo. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, no se le olvide. Pero aunque ellos no tuvieron nada de lo que nosotros tenemos hoy, ellos fueron personas consagradas y con manifestaciones sobrenaturales de Dios. Mediante una sola persona, la comunicación con Dios era cada año y había un deseo ferviente, sin embargo, por comunicarse con Dios. Mientras que ahora, según Hebreos 4, 10, 14 al 16, Hebreos 10, 19 al 22, Jesús nos dejó toda la facilidad para tener ese diálogo con el Padre y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, del cual muchos lo ignoran. Como oradores, no solo nuestra oración tiene acceso a la presencia de Dios, sino que
Posicionalmente estamos sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestra oración. Valoremos lo que tenemos para que Dios sea glorificado y nosotros seamos edificados de igual manera y beneficiados. Amén. Bendiciones, bendiciones.